Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Sangroel. Cuando Tigre y los demás llegaron al templo de Moshe, el cielo era el de una clara mañana. Tigre, Elen, Rurik, Batran, y 5 soldados de Bruña a quienes Masas eligió estaban ahí. Además, había 2 soldados de Ested elegidos por Lim, haciendo un total de 12. Los viñedos se extendían hasta donde alcanza la vista. Era una escena melancólica, de finales de invierno. Deberían pasar varios meses para que la tierra se cubriera de verde nuevamente. En verdad es un templo pequeño. Ellen murmuró mientras observaba el templo desde su caballo. El templo había sido construido con piedras y el nombre de Moshe estaba grabado sobre la puerta. El lugar era pequeño, incluso Tigre pensó que Rigin debió describirlo mejor como una cabaña. Los muros estaban decorados con molduras y pilares con cientos de años de antigüedad, y se podían apreciar diversas grietas por los alrededores. Ataron los caballos cerca de la entrada y los 2 entraron al templo. Aunque no era tan grande, era sorprendente lo limpio que estaba. Al fondo se encontraba un altar. Sobre un pedestal se encontraba la imagen de una bella mujer, era una estatua de la diosa Moshe. Tenía plantada una corona de muérdago sobre su cabeza como decoración, una ofrenda de las personas de las aldeas y pueblos cercanos que visitaban el santuario. Deberíamos rezar mientras avanzamos. Para que tengamos una buena cosecha esta primavera. Ellen rió un poco mientras miraba la corona de muérdago. Los dioses venerados en Bruña y Sted eran casi los mismos. Deberías orarle al dios de la guerra Triglav para que no perdamos. Ellen y Tigre bromearon entre sí mientras Rigin se encontraba detrás de la estatua de la diosa. Necesito a 2 o 3 personas. Podrían ayudar sujetando la estatua de la diosa Moshe. Al escucharla, Tigre, Ellen y Batran se dirigieron hacia Rigin seguidos por los soldados de Bruñe. Sujetaron la cintura de la estatua mientras Rurik y los soldados de Ested cuidaban a las personas en el templo. Rigin caminó mientras trabajaban. Rigin tomó una daga de su cintura y la introdujo entre el pedestal y la giró. Una losa del piso se movió, revelando una pequeña abertura. Ella metió su mano en la abertura sin dudarlo. Un momento después, se escuchó un fuerte sonido. Rigin se levantó y dejó escapar un ligero suspiro de alivio, colocando su mano sobre la estatua de la diosa. Ahora necesitamos mover la estatua. Los soldados que la sostenían inclinaron su cabeza ligeramente. Tigre y Batran los ayudaron para no romper la estatua. Al poco tiempo, la estatua había sido removida de su pedestal. Escaleras. Había un gran agujero bajo la base de la estatua. La escalera de piedra se extendía hacia lo profundo de la tierra. Todos permanecieron inmóviles mientras dejaban escapar un gran suspiro. Al escuchar la tranquila voz de Rigin, los soldados lograron tranquilizarse. Con una antorcha, 3 de los soldados de Bruñe descendieron primero. Después de un tiempo, reportaron que de momento no había peligro. Deberíamos bajar también. Rigin debería permanecer entre Tigre y yo. Sin esperar por una respuesta, Ellen bajó por la escalera. Las escaleras eran angostas, y el cuerpo de Rigin estaba rígido por los nervios. Tigre tocó su hombro para tranquilizarla. Su Alteza. Como Ellen dijo. Ella y yo estaremos a su lado. Cuando dijo eso, la expresión de Rigin se relajó. Bajaron las escaleras con una antorcha en la mano. Tigre volvió su mirada hacia los 2 soldados de Bruñe que lo seguían y revisó la condición de su arco. Ustedes quédense para vigilar. Usen los caballos para alejar a cualquiera que venga. Y si el enemigo se acerca, huyan. Tigre introdujo su pie en la oscuridad. Seguido por Batran, Rurik y los soldados de Ested. Al fondo de las escaleras se encontraba un angosto pasaje. Está frío. Rurik frunció el ceño mientras colocaba una de sus manos sobre su calva cabeza. El aire era frío y seco, como si hubiera esperado por años para manifestarse. Rigin temblaba ligeramente. Está bien construida. Ellen miró a su alrededor sorprendida. El piso era firme y estaba nivelado, y los muros tenían piedras sin un solo hueco en ellos. Aunque el techo no era tan alto, estaba sostenido firmemente con vigas de madera a espacios iguales para evitar que se derrumbara. El pasaje era lo suficientemente amplio para que 2 adultos pudieran caminar juntos. Rigin caminó al lado de Ellen, y Batran al lado de Tigre. Los soldados de Ested se encontraban detrás, y los 3 soldados de Bruñe lideraban el camino con sus antorchas en mano. Durante un tiempo, los únicos sonidos que se escuchaban eran los de las antorchas y el eco de las pisadas. Me pregunto para qué construyeron este pasaje. Por su tamaño y diseño, parece un pasaje para escapar. Tal vez era un camino.
Antes de que el reino de Brunye fuera establecido, Artisem era una región donde vivía un poderoso clan. Riggin respondió con una sonrisa torcida. Ellen se mantuvo confundida. ¿Sabes? Supuse que el saber sobre el uso de Sangroel probaría que eres de la realeza. Hasta que Charles fundó nuestro país, Sangroel fue tan solo una serie de pasajes subterráneos. Parece ser que Charles era quien los usaba. Riggin no fingió ignorancia. El pasaje había sido construido con el propósito de usarlo para escapar, pero, como Ellen había dicho, podría haber sido usado para invadir la ciudad. Dudo que el pasaje colapse por un poco de ruido. Dijo alegre para darles ánimos a todos. Mientras comenzaba a molestar a Riggin. Pero podría haber trampas para detener a los intrusos. No debería haber problema. Ya que requiere mantenimiento de rutina, esa clase de cosas estorbarían. Pero por supuesto, debemos tener cuidado. Riggin respondió con firmeza. Ellen la observó con admiración. A pesar de ser una joven con la dignidad de la nobleza, parecía que su independencia era bastante confiable. Aunque no era bueno juzgarla solo por su reacción, ya que estaban trabajando para probar su relación con la realeza, era una actitud más que bienvenida. El pasaje no era un camino recto, y se dividía en dos direcciones. También había escaleras que bajaban más al abismo. El camino comenzó a encogerse, volviendo difícil seguir caminando juntos, y eventualmente se volvió difícil seguir avanzando sin apoyarse entre sí. Además, había huecos en el techo por donde podrían bajar lanzas, flechas y piedras. Sin embargo, como Riggin había dicho, nada los atacó. Continuaron avanzando por el pasaje, hasta que eventualmente, encontraron un lugar para descansar. Ellen fue la primera en notar algo. Parece que hay algo grabado en el muro. Al escuchar sus palabras, todos se detuvieron. Los soldados de Brunye que iban delante no lo habían notado porque estaban concentrados en explorar lo que había delante entre la oscuridad. Un mural antiguo. Riggin observó el muro al lado de Ellen. Tigre también dirigió su mirada hacia él. Aunque no podía comprenderlo fácilmente solo viéndolo, utilizó su imaginación. Había un monstruo de 3 cabezas enfrentándose a un hombre. Si no te importa, ¿podrías contarnos sobre el mural? Ellen le preguntó a Riggin mientras la miraba desde un costado. Obviamente, Tigre también estaba interesado en él. De hecho, Rurik, Batran, y todos los soldados estaban interesados. El mural describe la batalla entre los dioses y el dragón. Después de pensarlo por un momento, Riggin habló con cuidado. Es una historia antigua sobre la lucha entre los dioses y el dragón. Aunque no sé él. ¿Por qué? El dragón atacó a los dioses. La tierra, los cielos, y el inframundo. En todos los mundos, solo existía el dragón. Era una existencia que podía dañar a los dioses, por lo que le temían. Siendo alguien de Sted, la historia me da sentimientos complicados. Ellen observó el mural con una expresión sorprendida. No solo ella sino también Rurik y los soldados de Sted tenían expresiones complicadas. Tigre tan solo observó el mural sorprendido. Así que este monstruo es un dragón de 3 cabezas. La fuerza del dragón era aterradora. En lugar de continuar con la lucha, que habría llevado al derrocamiento de los dioses, 3 diosas decidieron intentar controlar al dragón. Riggin dio un par de pasos mientras seguía con su explicación. En el muro se encontraba la imagen de las 3 diosas con sus manos en cada una de las nucas del dragón. Tigre se imaginó los dioses venerados en Brunye en su mente. Entre los dioses, hay 4 diosas. Elis, diosa de las tormentas, Moshe, la diosa de la madre tierra, Eyarilo, la diosa de las cosechas, y además, la diosa de la noche, oscuridad, y la muerte, Tir-Nafa. Las diosas seguramente eran Elis, Moshe, y tal vez Yarilo. Ya que normalmente se describía a Tir-Nafa como algo peligroso o impuro entre los dioses. Con eso en mente, Tigre se percató de que una de las 3 diosas que apaciguó al dragón llevaba un arco en su espalda y una aljaba en la cintura. Elis tiene un cuerno, Moshe es representada con flores, Eyarilo usa un manto delgada. Podía describir con dificultad a las deidades basado en su vestimenta. Pero Tigre no conocía a ninguna diosa con un arco. Me pregunto si alguien lo sabrá. Seguramente, en el reino de Brunye, donde el arco era menospreciado, todas las estatuas con arco habían sido destruidas. Por lo que no tenía forma de saberlo. Se dice que el fundador, Charles, tuvo una revelación sobre volverse rey aquí en Artisem. Dicen que recibió la espada Durandal y las bendiciones de Bayard de parte de los dioses en las montañas Ruberon. Sí. Si es esa espada, no hay dudas de que podría enfrentar hasta un dragón. Aun cuando el tono de Riggin era tenso, Ellen agregó como si no le preocupara. Aunque estaba sorprendida de que Riggin hubiera explicado hasta ese punto, la Vanadis de cabello plateado le agradeció con simpleza. Por supuesto, las personas de Sted también morirían si fueran atacados por un dragón salvaje, sin embargo, les tenían cierto cariño. No era agradable para ellos escuchar historias sobre enfrentarse a ellos. Incluso algunos podrían ponerse molestos. Es por eso que Ellen habló con una actitud que le indicaba a Riggin que no se preocupara.
tan solo intentaba disipar la tensa atmósfera. Este mural. Riggin observó al corazón de la oscuridad, en lo profundo de Sangroel. Caminaron a un espacio abierto que estaba ligeramente iluminado. En lo alto se encontraba una tenue luz brillando sobre la habitación. El área parecía poder albergar por completo el templo de la diosa Moshe. En un extremo se encontraba una enorme puerta, como si la hubieran creado para que un gigante la usara. Estaba hecha de metal y tenían una altitud y longitud de alrededor de 5 metros. También había 2 cavidades frente al pasaje por el que acababan de llegar. Sin embargo, Tigre se puso tenso por algo aún más sorprendente. Así que viniste. Alrededor de 20 hombres estaban frente a la puerta, todos armados con espadas y cubiertos con armaduras. En el centro de ellos se encontraba un hombre de 40 y tantos. Con una presencia digna e intimidante. Duque Thenardier. Riggin dijo sorprendida. Él frunció el ceño al ver a Thenardier. Era la primera vez que lo veía. ¿Es el verdadero? Se ve bastante desprotegido para ser el general. Mientras decía eso, Ellen colocó su mano sobre la espada en su cintura. Los que llevaban las antorchas se movieron para proteger a Riggin y Tigre. Batran preparó su lanza a un lado de Tigre, y Rurik se colocó al lado de Ellen. Sabrás si soy el verdadero solo si logras asesinarme, dijo Thenardier con arrogancia ante las palabras de Ellen. Después, el duque miró a Riggin. Ya veo. Era cierto que seguías con vida. ¿Cómo logró llegar hasta aquí? Riggin estaba envuelta por violentas emociones. Apretando sus dientes con ira, por ver al hombre que intentó asesinarla. Le era difícil mantener la calma, pero el duque tan solo respondió cortante. No tiene caso decírselo a alguien que está a punto de morir. Thenardier desenvainó la espada que llevaba a la cintura. Y como si fuera una orden, los soldados, a excepción de uno, comenzaron a moverse. El hombre que no se movió tenía cabello rubio y ojos azules. Llevaba su espada en la mano y se paró protegiendo a Thenardier. Había muchas razones por las que el duque Thenardier apareció en el lugar. Para empezar, había sido enemigo del duque Ganelan por muchos años, por lo que había considerado opciones para atacar Artisem, y envió exploradores al lugar para armar un plan. Antes de eso no tenía ideas sobre Sangroel. Sin embargo, Thenardier pensó utilizarlas como una ruta de escape en caso de emergencia. Para alguien que no era miembro de la familia real, el lugar no tenía ningún otro valor. Cuando escuchó los rumores de que Riggin seguía con vida, Thenardier recordó la existencia de las grutas. Y pensó que Tigre le daría prioridad a visitar el lugar en vez de enfrentarse a él. Thenardier hizo su juicio basado en un reporte que recibió sobre la movilización del ejército del Meteoro Plateado hacia Artisem. Ya había sufrido la vergüenza de no haber logrado asesinar a Riggin antes. Aunque quería dejar a Stade, su ayudante, al mando del ejército, su hombre de confianza insistió en acompañar a Thenardier con una inusual y molesta actitud. No puedo permitir que su excelencia vaya solo. No puedo permitir que su excelencia vaya solo. Si insiste, entonces máteme aquí mismo. Su ayudante de cabello lacio incluso llegó al extremo de decir eso. Debido a la expresión de Stade, Thenardier dejó que lo acompañara él y otros 20 soldados de su ejército. En lugar de decir que lo había predicho, tan solo tuvo suerte. La distancia es poca. Tigre retrocedió rápidamente para ampliar la distancia y sacó su arco. Preparó una flecha, tensó la cuerda, y disparó rápidamente hacia Thenardier. Al instante, se escuchó el sonido de una flecha ser partida. Stade había protegido a Thenardier. Tigre, Riggin, retroceda, gritó Ellen. Tigre retrocedió mientras protegía a Riggin. Eran superados 2-1 por los hombres de Thenardier. Después de recobrar el balance, retrocedieron por el pasaje. Aunque solo un poco, serviría para reducir la ventaja numérica del enemigo. Un sonido seco resonó atravesó del pasaje cubierto de sangre. Un soldado de Thenardier que había arremetido hacia el frente fue cortado rápidamente por la espada de Ellen. Cuando el soldado cayó al suelo, los soldados del ejército del Meteoro Plateado y los de Thenardier colisionaron violentamente. Aunque los soldados elegidos por Masa Silim eran hábiles, los soldados de Thenardier también lo eran. La sangre se esparció por el piso. La espada de Ellen volvió a resonar y 2 enemigos más cayeron al piso. 3 soldados la rodearon. Ellen bloqueó y esquivó sus ataques mientras ella y los demás se retiraban. Se limpió el sudor mientras regulaba su respiración. Debe haber más enemigos, pero no son tan hábiles como nosotros. Deberíamos poder escapar. Aún para Ellen, si mostraba una apertura, no sería capaz de salir ilesa. Aunque había menos enemigos, los 3 estaban concentrados en avanzar por el pasaje para escapar. Stade. B. Después de mirar a Thenardier y pensarlo por un momento, Stade los persiguió. Rurik, puedes hacerte cargo. Si usted lo ordena, Vanadisama. Ella sonrió con confianza al preguntarle al caballero calvo, con sus ojos aún sobre el enemigo. Eventualmente, los soldados de Thenardier los alcanzaron mientras tenían cuidado para no caer en el desorden.
Si arremetían contra ellos, perderían, aun si el enemigo era inferior en números. Rurik respondió como caballero de Sted. Te lo encargo. La respuesta de Ellen fue corta. Tras hablar, pisó con fuerza el suelo y voló por el aire hacia el techo lejos del alcance del enemigo, pasándolos de lado. Rurik y los soldados de Sted lanzaron un grito de batalla y avanzaron. Sus brillantes espadas cortaron las gargantas de sus enemigos en la oscuridad. El olor de la sangre se mezcló en el aire. Rurik retrocedió al instante que los soldados de Thenardier comenzaron a responder al ataque. Tigre disparó una flecha para cubrirlos, la punta de la flecha se incrustó en la cabeza de un soldado. Un leve ruido se escuchó entre los soldados de Thenardier. La flecha parecía haber salido de la nada en la oscuridad. Debido a la complexión de los soldados del ejército del meteoro plateado, Tigre y Riggin, que estaban detrás de ellos, estaban completamente cubiertos. Tomando ventaja de la ansiedad del enemigo, Rurik se movió rápidamente y atacó. En ese momento, State saltó frente a los soldados y bloqueó el ataque del caballero. Un agudo sonido metálico se escuchó a través del corredor. Debido a la fuerza de State, Rurik fue forzado a dar un paso atrás. State no se detuvo y avanzó para eliminar a Rurik, pero fue detenido por una flecha disparada por Tigre. Aunque se sorprendió, el espadachín no cambió su expresión. Colocó casualmente su mano izquierda frente a su rostro. La flecha fue desviada, como si fuera atraída por el guante de metal oscuro. A pesar de que State se distrajo solo por un momento, Rurik logró recobrar su postura. Él sabía que no tenía tiempo para relajarse con el enemigo frente a él. Una maravillosa habilidad. State murmuró mientras volvía a acortar distancias. Con grandes aliados bloqueando su visión en un corredor tan angosto y oscuro a semejante distancia del enemigo, es capaz de disparar con rapidez y precisión. Parece que su título de Silbras no es solo un adorno. Tigre estaba sorprendido de que la flecha que disparó de tan cerca había sido desviada a tan corta distancia. Él mismo había detenido una flecha disparada por el enemigo en Alsace, pero la velocidad de la que él había disparado era muy diferente, y el enemigo no estaba frente a él. Aun si State elogió a Tigre, su tono era indiferente mientras hablaba con Rurik. Vete. Soldado. El conde Born y la princesa Riggin. Solo se necesitan 2 vidas aquí. Ante la demanda de alguien con una fuerza superior, Rurik resopló. ¿Qué clase de caballero sería si me apartara tan solo porque me lo dicen? Ellen aterrizó detrás de los soldados de Thenardier y corrió directamente hacia el duque Thenardier. Aunque creyó que habría soldados en el camino, no había ninguno. Como pensé, es un impostor. De no ser así. Aun cuando Ellen avanzó directamente hacia él, el duque Thenardier no se preocupó en absoluto, sin cambiar en absoluto su arrogancia. Ni siquiera se molestó en desenvainar la espada en su cintura. Un resplandor de luz blanca, diferente al del campo de batalla, iluminó la habitación, y el sonido del metal se escuchó al instante. La hoja de Arifal había sido balanceada con fuerza, pero fue bloqueada. Ellen observó sorprendida con sus ojos abiertos e incrementó su voluntad para pelear. Atacó con su espada por todas direcciones, pero, aunque no mostraba señales de bloquear los ataques, Arifal nunca tocó el cuerpo de Thenardier. Ellen retrocedió medio paso y tomó aire. Thenardier pasó a la ofensiva, como si hubiera esperado por ello. Desenvainó su espada de forma abrupta, pero entrenada. Aunque su velocidad era inferior, ésta se complementaba con su inigualable técnica con la espada. La técnica de Thenardier estaba en un nivel completamente diferente al de Ellen. Había empuñado la espada desde que tenía 7 y sus movimientos eran fluidos, desde la punta de sus dedos, debido a su esfuerzo constante. Era una habilidad que Ellen no podría adquirir en este punto de su vida. Si no es un impostor, entonces debe tener una confianza absoluta en sus habilidades. Chispas salían cada que intercambiaban golpes, el aire se cortaba con cada impacto. Un remolino de color plateado atacó a Ellen. Ella pasó a la defensiva para recibir un ataque de Thenardier. Era un formidable oponente que excedía sus expectativas. No diré que no puedo vencerlo, pero será difícil. Saldría herida si se distraía aunque fuera un instante. Aunque aún no has llegado a los 20, eres un excelente ejemplo de cómo debe ser una mujer. Con sudor en su frente, Thenardier dijo palabras de admiración. Ellen respondió sarcásticamente con un leve gruñido. Debería decir lo mismo. Pensar que a su edad bajaría solo a esta oscura caverna. Ya fallé en asesinarla una vez. Obviamente, esta vez lo confirmaré con mis ojos. Claramente se refería a Riggin. Una vez más, sus espadas chocaron, seguidos por un extraño sonido en la distancia. Aunque algo así no molestaría a los 2 veteranos de combate, Thenardier y Ellen se separaron y apartaron su mirada del enemigo. Tigre y los demás, que se encontraban en otro lugar, estaban en una situación similar. 2 soldados del ejército del meteoro plateado habían sido cortados por State, y Rurik tenía numerosas heridas. Sensible ante los signos de que algo se acercaba, State comenzó a retroceder con sus subordinados restantes.
Rurik no persiguió a Stade, ya que el inexpresivo enemigo no le dio la oportunidad. El caballero calvo de Stade y Tigre sintieron algo desagradable en la piel, y ninguno creyó que se tratara de algo bueno. Pequeños cúmulos de tierra y arena caían del techo, desparramándose sobre el piso y golpeando a cualquiera que estuviera cerca. ¿Un terremoto? No. Un estruendo hizo eco, y una gran grieta se formó en el techo. No eran tierra y arena lo que caía del techo sino muchas piedras pequeñas. Ellen se apartó de Thénardier y corrió hacia Tigre y los demás. Thénardier no la persiguió. La tierra se había sacudido con fuerza, y las grietas se extendieron desde el techo hacia los muros. Él priorizó su seguridad ante el enemigo y escapó lo más rápido posible. ¡Retirada! Thénardier les gritó a sus subordinados y corrió por el pasaje del que había llegado. ¡Llegado! Todos, huyan junto a su excelencia. Conforme el temblor incrementó su intensidad, Stade les dio órdenes tranquilamente a sus soldados. Aparte de Thénardier, él era el único que permaneció calmado. Los soldados de Thénardier se las arreglaron para correr sobre el piso que se sacudía intensamente. Ellen pasó a su lado, sin tiempo para preocuparse por ellos. Tigre y los soldados tenían sus manos apoyadas sobre los muros e intentaban escapar con desesperación. El estar bajo tierra con piedras del tamaño de sus cabezas cayendo, los hacía sentirse en verdad ansiosos. Rurik. Encárgate de su alteza. Tigre envió a Rurik al frente mientras él se quedó atrás. Aunque era peligroso, no quería abandonar a Ellen. Batran también se encorvó negándose a dejar a Tigre. Cuando Ellen volvió, intercambiaron miradas y continuaron corriendo. Tigre dejó que ambos se adelantaran y lo siguió por detrás. Al sentir peligro detrás de él, Tigre saltó a un lado instantáneamente. Un resplandor plateado pasó justo a su lado. Stade se había acercado a él antes de que pudiera darse cuenta, y lo atacó. De no ser por el intenso temblor y las rocas que caían, Tigre seguramente habría sido cortado. Conde Born. Aquí es donde morirá. Dijo con un tono frío que podría congelar su columna. El inexpresivo hombre quería asesinarlo desde el fondo de su corazón. Aun si no tenía nada en su contra. Stade lanzó su segundo ataque de inmediato. Pero debido a las rocas que caían y a los intensos temblores, Tigre no tuvo más opción que arrojarse al piso, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Mientras Tigre volvía a levantarse, Stade, el ayudante más confiable de Thénardier, alzó su mano derecha y trazó un arco hacia abajo. La brillante espada comenzó a descender, pero antes de que alcanzara a Tigre, una pequeña sombra apareció entre ambos. Batran. El grito de Tigre fue ahogado por su repentino colapso. Aunque Ellen se percató del ataque de Stade, no pudo correr inmediatamente a causa del intenso temblor. Empuñando a Arifal, Ellen corrió para ayudarlo, pero fue detenida por una enorme roca que cayó frente a ella. Si no hubiera saltado a un lado, Ellen habría sido aplastada al instante. Se requerirían muchos hombres fuertes para sacar esa piedra de Sangroel. Ellen empuñó a Arifal, pero alguien la sujetó desde detrás. Era un soldado de Stade. ¿Qué estás haciendo? Banadisama. Por favor, deténgase. El soldado se dio cuenta de que Ellen intentaba usar su veda. Y a pesar de que el pasaje estaba colapsando, regresó desesperado para rogarle. Aunque Tigre era alguien importante, para los soldados de Stade la persona más importante era la Vanadis de cabello plateado. El grito de su subordinado fue como un balde de agua fría que cayó sobre sus enardecidas emociones. Ellen se detuvo y miró hacia el muro detrás de ella mientras piedras caían del techo. ¡Tigre! Ellen gritó desesperada, pero el sonido fue ahogado por el estruendo de la tierra y arena derrumbándose. Cuando Tigre recobró la conciencia, el terremoto ya había terminado. Su visión era borrosa, aun con la falta de luz. Sus ojos necesitaban más tiempo para acostumbrarse. El dolor en su cuerpo era seco. Tigre intentó recordar lo que había pasado antes de perder la conciencia. Es cierto, Stade. Batran. Stade había blandido su espada, y Batran había saltado entre ambos para salvarlo de la espada asesina. No, no puede ser. Tal vez fue un sueño o alucinación que tuvo mientras estaba inconsciente. Tigre intentó convencerse a sí mismo desesperadamente, su corazón latía violentamente para negarlo. Su cuerpo comenzó a sudar. Por favor. Batran, sigue vivo. Aunque estaba impaciente solo podía rezar por él. ¿Cómo está mi cuerpo? Había perdido la conciencia mientras se derrumbaba la cueva. Se concentró en poner fuerza en sus extremidades. Primero movió sus dedos, y luego comenzó a levantarse. Por suerte, sintió su arco con su mano izquierda. Sus ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad, poco a poco. Lentamente se arrastró por el piso, sintiendo el camino con su mano derecha. Pudo sentir una fría y áspera superficie de piedra sobre su cabeza. El techo está demasiado bajo, pero es lo suficientemente grande para que mi cuerpo pase. Aparentemente las rocas habían caído y formado una pequeña cueva. Finalmente sus ojos eran capaces de ver. No estaba en una oscuridad absoluta. Una pequeña luz llegaba desde el techo.
Usó su dedo para recorrer el techo y tocar el pequeño polvo iluminado que flotaba. Estaba agradecido por la luz, aunque fuera mínima. Tigre planeaba sus próximos movimientos cuando retrocedió sorprendido. Tigre vio la cara de un hombre boca arriba. Era Stade. Tigre permaneció en silencio un momento mientras se recuperaba de la sorpresa. Miró al ayudante de Thénardier, el caballero con el rostro pálido. Aún muerto, permaneció inexpresivo. Su torso estaba aplastado por las rocas. El hombre que lo había acorralado sufrió una muerte decepcionante. Después de pensar un momento, Tigre cerró lentamente los ojos abiertos de Stade. Aún sabiendo que estaba siendo sentimental, sintió que debía hacerlo por respeto. ¿Qué habrá pasado con los demás? Parece que el techo solo colapsó en esta área. Aunque no estaba en una situación donde debería preocuparse por otros, aún así seguía preocupado. Pero pensó que por el momento se encontraba a salvo, ya que no había señales de que el techo fuera a colapsar. De cualquier manera, necesito encontrar una forma de salir. Tigre comenzó a mover su cuerpo con cuidado. Era casi seguro que moriría si se movía descuidadamente, ya que el techo podría colapsar. Además no podía quedarse ahí para siempre, por lo que lo primero que debía hacer era checar el tamaño del pasaje. Sin embargo, una ansiedad aún mayor atacó a Tigre, deteniendo incluso su respiración. Batran. Su voz temblaba. Sus ojos habían visto algo entre la tenue luz. Era la sombra del pequeño anciano que le servía. Batran. Tigre se olvidó de su situación y gritó, arrastrándose con sus manos y piernas escaló el muro. Ni siquiera notó las rocas que golpearon la parte posterior de su cabeza. El cuerpo del anciano se movió, tal vez por escuchar su voz. Joven amo. Su voz era ronca. Más bien, era más como un gemido, lo que salió de su boca. Aunque Tigre estaba feliz de escucharlo responder, ese sentimiento desapareció en un instante. Batran estaba herido gravemente, desde su hombro hasta la cintura. Lo que Tigre había visto no fue un sueño, sino la realidad. Lo que pensaba que era una sombra, era en realidad la sangre del anciano, saliendo de debajo de él. Así que está a salvo. Joven amo. Sí, estoy bien. Tú me salvaste, así que no estoy herido. Sujetando la mano que Batran se esforzó para levantar. Tigre respondió mientras asentía con vigor. Esperaba poder darle esperanzas, pero la mano del anciano ya estaba fría. Su mano, es cálida. Está a salvo, parece que este viejo cuerpo, sirvió de algo. La voz de Batran era débil, y sus palabras se cortaban. Y aunque su vida llegaba a su fin, se sentía aliviado al saber que Tigre estaba a salvo. Tigre sujetó su mano y le rogó con toda la fuerza que tenía, como si intentara atar el alma del anciano que lo mantenía con vida. Es suficiente, Batran. No puedes morir aquí. ¿No quieres regresar a Alsace? No te preocupes por mí. Sí, quiero. Batran miró a Tigre al rostro. Sus ojos estaban vacíos, era difícil decir si aún podía ver a Tigre o no. Es cierto, la primavera está cerca. Estoy seguro que será muy verde. Así es. Pronto será primavera. Por eso, Ursama. Sorprendido por las palabras de Batran, Tigre no pudo hablar más. Su mano izquierda temblaba. Tigre la sujetó con fuerza. Batran sonrió y habló adolorido. Mi hijo. Mi hijo ha hecho su mayor esfuerzo protegiéndolo. Protegiendo el Alsace que Ursama dejó, por el bien de su paz, incluso se ha aliado con Stedd. Estoy seguro que planean algo, o que no ayudarán del todo, pero aún así, hijo mío, estoy feliz, estoy orgulloso. Tigre permaneció en silencio observando el rostro de Batran. Cuando Ur seguía vivo, Batran llamaba a Tigre de esa forma. Tal vez estaba delirando en sus últimos momentos de vida. El anciano ya no estaba al lado de Tigre. Sus ojos estaban vacíos, y veía al padre de Tigre mientras hablaba. Aunque seguía hablando, ya no estaba más en este mundo. Cuando Ursama murió, fui incapaz de hacer algo, estaba preocupado, ansioso. Nuestro hijo tenía solo 14 años, y debía gobernar Alsace. Masa Sama tenía deberes en su territorio. Y no podía dejar que se encargara de todo. Pero mis preocupaciones eran infundadas. Tigre siguió guardando silencio escuchando las palabras de Batran. No podía decirle que no hablara. El anciano había servido a su padre desde antes que Tigre naciera, pero no viviría más. Aun si no quería, el fuerte olor de la sangre y la fría mano que sujetaba lo hicieron ver la realidad. Batran solo tenía poca vida restante, y Tigre no quería interrumpirlo. No podía hacerlo. Hijo. No, joven amo. Me sentí muy feliz cuando se apoyaba en mí. Estaba feliz de ocupar el rol de su padre en lugar de Ursama, es vergonzoso, pero me sentía ansioso. Batran intentó reír, pero comenzó a ahogarse y sangre salió de las comisuras de su boca. Tigre puso su arco en el piso y limpió con cuidado la sangre de Batran con sus mangas. Ursama y yo estábamos preocupados, pero fue en vano. El joven amo centró sus ojos solo en Alsace. Pero, aunque ame a Alsace, debe mirar más allá. Un ataque de tos volvió a atacarlo, haciéndolo escupir sangre mientras hablaba.
Sin embargo, su voz se debilitó más rápido que antes. Así que, no se preocupe. Su voz se volvió tranquila, y la pausa entre sus palabras creció. Tigre intentó reprimir desesperadamente su deseo de gritar mientras apretaba sus dientes. Y acercó sus oídos a la boca de Batran. Estoy feliz. Ursama, joven amo. De haber sido bendecido con tan buenos amos. Batran. Sus palabras se cortaron. Sin poder contener su ira. Tigre llamó al anciano. Batran volvió a respirar con dificultad. Una débil luz regresó a sus vacíos ojos y mientras miraba a Tigre, sonrió con alegría. Aunque el anciano intentó decir algo, ningún sonido salió de su boca. Tigre pensó que había mencionado a Teita.